Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más de la palabra de nuestro Dios. Sean bienvenidos, hermanos, a este canal donde se hacen estudios sólidos y profundos de la palabra de nuestro Dios. Queremos aprovechar esta ocasión, como siempre lo hacemos, hermanos, invitarles, hermanos, a que se suscriban al canal, que comenten, que le den like a los videos y que compartan este material. Esto servirá para que el canal pueda crecer y podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Así que, hermanos, sean bienvenidos. Vamos a iniciar haciendo una oración porque queremos profundizar en la palabra de nuestro Dios. Así que quiero invitarles, hermanos, a que puedan abrir su Biblia. Vamos a tener una clase sólida de la palabra de nuestro Dios y quiero que consigan papel y lápiz para poder anotar esta información que vamos a dar en esta ocasión. Así que, hermano, vamos a orar para que Dios nos autorice a abrir la palabra de nuestro Dios. Vengamos de rodilla. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos permites poder presentar tu palabra en esta ocasión. Te pedimos, Señor, que nos dé sabiduría, discernimiento para que podamos entender este tema, podamos asimilarlo. Gracias, Señor, porque nos permites poder presentar tu palabra y ser portavoces de ella. Gracias por tus bendiciones y tus favores. Te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, bienvenidos nuevamente. Hermanos, es interesante, hermanos, que en las noticias, hermanos, está caliente, hermanos, este tema sobre el conflicto que hay en este momento entre los palestinos y los israelitas. En este estudio, hermanos, queremos hablar sobre cuál es el origen de este conflicto, y la segunda parte de este estudio lo vamos a dedicar a presentar quién es en realidad el pueblo de Dios, el Israel bíblico, desde la perspectiva de la Biblia. Hermanos, es interesante, hermanos, que actualmente, hermanos, hay un conflicto entre Israel y los palestinos. Se cree, según las noticias, que lo que se disputan y el pleito es por el territorio. Un conflicto que inició a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Según las noticias, los palestinos o los árabes reclaman el territorio de Jerusalén como suyo. O sea que este conflicto, más que todo, dicen las noticias, tiene que ver con disputarse territorio. Los palestinos reclaman como suyo el territorio de Jerusalén. Pero es interesante, hermanos, que al analizar la Biblia, por eso es bien importante, hermanos, estudiar la Biblia, porque la Biblia tiene la respuesta a todo. Este conflicto que actualmente está entre los palestinos y los israelitas data desde hace muchos años. Pero es interesante que todo conflicto tiene su raíz. Investigando, hermanos, lo que dice la Biblia sobre este conflicto, es interesante que el trasfondo de este conflicto tiene una historia bíblica. Y esto se remota a los dos hijos que tuvo Abraham. La historia dice, esta historia está en el libro de Génesis, en los capítulos 16 hasta el 21, encontramos un relato muy interesante, una historia donde Sara, la mujer de Abraham, Dios le había dicho a Abraham que iba a ser una descendencia de la simiente de Abraham y que todas las naciones iban a ser benditas en la simiente de Abraham. Esa simiente iba a ser un hijo de Abraham. Y resulta que la historia bíblica dice que Sara dudó de esta promesa, porque ella se consentía que ya estaba muy vieja, hasta su periodo ya le había cesado, o sea que ya no le venía su periodo que le viene a todas las mujeres, eso dice el texto bíblico. Así que ella dudó de la promesa. ¿Cómo es posible que a esa edad iban a tener un hijo? Ya eran viejos. Así que Sara, la mujer de Abraham, en su desesperación, porque por tratar de supuestamente ayudar a Dios, dice que Sara le dijo a Abraham que se acostara con su criada
y de ese adulterio y de eso que hicieron, que fue algo errado lo que hicieron, surgió un hijo que se llamaba Ismael y después nació Isaac. Pero es interesante, hermanos, que la historia dice, y esto se puede demostrar con historia, que el hijo legítimo, donde iban a ser benditas las familias de la tierra, literalmente iba a ser Isaac, el hijo de la promesa. O sea que los israelitas descienden del hijo de la promesa de Isaac, mientras que los palestinos proceden de Ismael, los ismaelitas. O sea que los árabes provienen de Ismael. O sea que este conflicto se remota a esa historia, hermanos. Por eso es que los palestinos, o sea, los descendientes de Ismael, el pleito es y el conflicto es porque para ellos son los dueños de ese territorio donde ahora están actualmente los israelitas, y que la mezquita de Jerusalén pertenece a los palestinos, a los árabes. Y por esa razón, hermanos, es que estas naciones han estado en conflicto, porque este conflicto data de esto que pasó con los dos hijos que tuvo Abraham. Es interesante que la Biblia relata algunos puntos interesantes sobre esto que pasó con estos dos hijos. Noten cómo dice Génesis 21, versículo 10, dice: por tanto dijo a Abraham, Dios le dice a Abraham, echa a esta sierva, o sea, a Agar, con la que tuvo el hijo llamado Ismael, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Noten esto, Dios le había dicho a Abraham, echa a esa esclava, echa al hijo, porque el hijo de la promesa era Isaac. La simiente de Abraham, en este contexto literal, era Isaac, la simiente de Abraham. Es interesante que Pablo, en su carta a los Gálatas, usa esta historia y hace una alegoría entre la esclava y la libre, y dice así, el apóstol Pablo toma esta historia para hacer una alegoría, para hablar de la carne y el espíritu. Eso habla el libro de los Gálatas. Y el apóstol Pablo, al tomar esta historia para hacer una alegoría, dice en Gálatas 4:30, dice, más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre, porque la promesa era para el hijo que iba a tener Abraham con Sara, el hijo de la promesa que iba a ser Isaac. No ese hijo bastardo que era Ismael. Es interesante que la Biblia dice, describe a Ismael de la siguiente manera, porque recordemos, hermanos, que los árabes y los palestinos descienden de Ismael. De Ismael nació una descendencia, una gran multitud, y de Isaac también descendieron los israelitas. Es bien importante este punto, porque el pleito depende de esto. Porque los palestinos se creen que tienen parte, porque son los hijos de Abraham, son los hijos legítimos de Abraham. Entonces, el pleito es porque quieren territorio. Palestinos le hacen la guerra, inclusive, hermano, esta guerra que data desde hace muchos años, este 7 de octubre, que fue un sábado, los palestinos mandaron unos misiles a Israel a la hora que estaban en el Shabbat. Hicieron una gran matazón. Hermanos, es terrible, hermanos, cómo por el poder, cómo estas naciones se hacen la guerra, cómo se destruyen, donde miles perecen, niños, gente inocente que no tiene nada que ver en esta guerra, mueren en esta guerra, hermano. Y de ambos bandos, palestinos que pelean territorio, porque ellos dicen de que les corresponde ese territorio donde está Jerusalén. Es interesante que la Biblia describe a Ismael de la siguiente manera. Recuerden de que de Ismael provienen los árabes. Dice Génesis 16, versículo 11 al 12, dice,
Noten cómo se describe aquí el carácter de Ismael, el hijo bastardo que nació de Abraham, pero que no era hijo de la promesa. Dice así, Génesis 16, versículo 11 al 12 dice: además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y será hombre fiero. Noten cómo describe aquí la Biblia el carácter de Ismael, el hijo bastardo. Iba a ser un hombre fiero. Lo mismo que la Biblia describe a los palestinos. Y es interesante que la palabra fiero significa alguien de que es como un tigre, como un animal salvaje. Y dice: su mano será contra todo, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Noten que me llamó la atención cómo la Biblia describe el carácter de este hijo que iba a nacer, un hijo bastardo, que no era el hijo de la promesa. Noten cómo dice el comentario bíblico adventista hablando de los árabes y de Ismael, hablando de este texto que dice que era un hombre fiero o iba a ser un hombre fiero. Dice el comentario bíblico adventista lo siguiente: una exacta descripción de los árabes, porque los árabes descienden de Ismael, y Ismael era un hijo de Abraham, pero era un hijo bastardo. El hijo de la promesa era Isaac, el único hijo legítimo de Abraham. Y aquí dice el comentario: una exacta descripción de los árabes, muchos de los cuales pretenden tener a Ismael como su padre. Poderosas naciones han tratado de conquistar a Arabia y someterla a su voluntad, pero ninguna ha tenido un éxito permanente, porque Ismael iba a ser un hombre fiero. Ninguna nación ha podido conquistar y destruir a Arabia y someterla a su voluntad, pero ninguna ha tenido éxito permanente. Los árabes han mantenido una independencia y Dios los ha preservado como un monumento perdurable de su cuidado providencial. Permanecen hoy en día como un argumento incontestable de la verdad de la predicción divina. Noten qué interesante: los árabes descienden de Ismael, el hijo bastardo de Abraham. Ahora, hermanos, notamos cuál es la razón de este conflicto. Es un conflicto entre hermanos, entre parientes, que se disputan territorio porque creen de que ellos son los herederos. Interesante, hermanos. Un conflicto entre parientes palestinos y judíos. Es interesante, hermanos. Ahora, me llamó la atención, hermanos, lo siguiente. ¿Por qué quise traer este tema, hermanos? Y es importante aclarar cada detalle de este tema. Es interesante, hermanos, que cuando sucedió este conflicto que estalló el sábado 7 de octubre, empezaron en las redes sociales, por todos los medios, diciendo a la gente: oremos por Israel. Noten que decían: oremos por Israel. ¿Y qué hay de Palestina? Sin cada conflicto hay gente que muere y hay gente inocente que no tiene nada que ver en esta guerra, hermanos. En todas las guerras que se practican en el mundo y que se hacen en el mundo, hay gente inocente, niños, ancianos, hombres, inclusive hasta hijos de Dios que creen en Jesucristo, mueren en esta guerra. Entonces, cuando hablemos de orar, oremos por todo el mundo que está en conflicto, hermanos. Pero recordemos, hermanos, que hay que orar para que Dios tenga misericordia de las personas, no para que cesen las guerras, porque las guerras son parte de la profecía bíblica, que van a haber guerras y desastres, y que se va a levantar nación contra nación. Pero es interesante, hermanos, que empecé a ver los mensajes en las redes sociales y la gente decía: oremos por Israel.
porque Israel es el pueblo de Dios y al pueblo de Dios nadie lo puede vencer, porque Israel es el Israel que Dios eligió para que en la descendencia de Israel sean benditas todas las familias de la tierra. Me llamó la atención, hermanos, que aún hasta adventistas, diciendo que Israel es el pueblo elegido de Dios y que Israel por eso nadie lo puede vencer. Y por esa razón hay que orar por Israel, porque Israel es la niña de los ojos de Dios. Me llamó la atención, hermanos, que a un adventista, yo puedo aceptarle esto, hermanos, a un católico, a un protestante que tiene un método de interpretación profética futurista o preterista, pero esto no se lo puedo aceptar a un adventista, porque los adventistas, recordemos, hermanos, que somos estudiosos. Así que me llamó la atención, hermanos, ver esa clase de publicaciones, aún hasta de hermanos adventistas, diciendo: Israel es el pueblo de Dios, sigue siendo el pueblo de Dios, por eso nadie lo puede vencer. Interesante. Así que en esta segunda parte de este estudio vamos a ver quién es el Israel bíblico y vamos a ver si es verdad que Israel sigue siendo el pueblo de Dios, como muchos sostienen y como muchos así lo creen. Es interesante, hermanos, que para comprender este punto, si es verdad que Israel sigue siendo el pueblo de Dios, vamos a dejar que la Biblia nos diga si es verdad que Israel sigue siendo el pueblo de Dios, y vamos a ver a quienes Dios reconoce como su pueblo bíblicamente, y vamos a ver dónde que radica la confusión de muchos cristianos que dicen de que Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Para comenzar, hermanos, queremos ver lo que creen los protestantes respecto a esta guerra entre palestinos y judíos. Es interesante, hermanos, que he investigado lo que creen los protestantes, y entre los protestantes existe una creencia que Dios sigue teniendo un plan con Israel, literal, porque dicen ellos que Israel es el pueblo santo de Dios. Estos mismos cristianos sostienen de que el tercer templo se va a reconstruir, y en este tercer templo, hermanos, se va a sentar el anticristo literal. Ellos interpretan la última semana de las 70 semanas de Daniel 9, dice que la última semana la toman ellos literal, que va a ser donde el anticristo se va a sentar en el tercer templo, en el trono de David, y va a haber 7 años de paz, y durante esos 7 años de paz el anticristo va a asediar a los judíos, pero va a haber una paz mundial. Pero dicen ellos de que antes de que inicien estos 7 años de paz, la iglesia va a ser raptada en el rapto secreto. Así lo interpretan los protestantes, o sea que los protestantes sostienen en esta interpretación de que Dios tiene 2 esposas. Una es Israel y la otra es la iglesia. O sea que, en otras palabras, los protestantes hacen a Cristo un polígamo espiritual. Tiene 2 esposas, Israel y la iglesia, que va a ser raptada antes de los 7 años de paz. Así lo interpretan los protestantes. Y cuando empecé a leer publicaciones de hermanos adventistas que decían que Israel sigue siendo el pueblo de Dios, me recordé de la interpretación que hacen los protestantes. Y de paso, hermanos, quiero decirles que esta interpretación protestante de que Dios tiene un pueblo que es Israel y la iglesia por aparte, es una interpretación que proviene de los jesuitas de Roma, especialmente de Francisco Rivera, un jesuita que es el autor del futurismo. El jesuitismo futurista sostiene que todas esas profecías de Apocalipsis y Daniel se van a cumplir con Israel literal cuando se reconstruya el tercer templo y se siente el anticristo. Y recordemos de que la iglesia antes va a ser raptada en el rapto secreto. Esto es pura teología de los jesuitas. Yo me quedé impactado, hermanos. Es teología jesuita. Ahora, según la Biblia, hermanos, esa creencia es antibíblica. Sostener de que Cristo tenga 2 esposas, una Israel y otra la iglesia.
Este es un concepto netamente jesuita, hermanos. Según la Biblia, Cristo solamente tiene un pueblo que está compuesto de judíos convertidos y de gentiles convertidos a Cristo. Esa enseñanza de que Dios tiene o de que Cristo tiene dos pueblos o dos esposas carece de fundamento bíblico. Por ejemplo, noten lo que dijo Pablo en Efesios 2:11 al 14, dice, hablando como en Cristo se hace un solo pueblo. Por tanto, dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne. En aquel tiempo estabas en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Noten, hermanos, que el centro de las profecías es Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿De cuáles pueblos? Judíos y gentiles, derribando la pared intermediaria de separación. Noten, hermanos, Dios no tiene dos pueblos, tiene un pueblo que está unido de gentiles convertidos a Cristo y de judíos convertidos a Cristo. Pero es interesante, hermano, lo que viene a continuación. En este estudio, hermano, quiero que demostremos bíblicamente que Israel, literal, Dios no lo toma en cuenta como su pueblo. Y vamos a ver quién ha sido su pueblo desde Génesis hasta Apocalipsis. Y vamos a ver, hermanos, a quién Dios reconoce como un verdadero judío. Y vamos a ver si es verdad eso, de que Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Y vamos a ver, hermanos, que esto se pone más interesante. Hermanos, lo que vamos a leer a continuación y lo que vamos a presentar en este estudio a continuación, hermanos, no es ninguna teoría de reemplazo como lo sostienen algunas iglesias protestantes. A los adventistas enseñan la teoría de reemplazo, o sea que la iglesia hoy ocupa el lugar de Israel. Nosotros no creemos eso, porque este estudio lo vamos a presentar desde la perspectiva de Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a ver de que Dios no cambia con su método y con sus pactos, sigue siendo el mismo Dios, y vamos a ver de que los pactos siguen teniendo condiciones. Ahora, Dios desde el principio ha reconocido como su pueblo a un Israel espiritual y no literal. Y lo vamos a demostrar en algunos puntos para que podamos entender correctamente lo que tratamos de decir. Para entender que es un judío verdadero, según la Biblia, es importante, hermanos, tomar en cuenta que Dios es un Dios de promesa. Dios le hizo promesas a los patriarcas, a Jacob, a Isaac, a Abraham y a Israel. Pero esa promesa tenía condiciones. Dios hace pactos, pero los pactos tienen condiciones. Y Dios hace un pacto con Israel, porque las promesas de Dios son condicionales. Dice así, por ejemplo, Dios sacó a Israel de Egipto. Eso se llama gracia, por misericordia. Pero Dios le da una promesa a Israel después que salieron de Egipto. Noten cómo dice Éxodo 19, 4 al 5. Éxodo capítulo 19, versículo 4 al 5. Vamos a notar, hermano, cómo aquí hay una promesa, pero con una condición. Dice así: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, noten que está una condición. Yo los saqué de Egipto con mano poderosa, los saqué por gracia. Ustedes serán esclavos, le dice Dios a Israel. Pero ahora noten cómo le dice Dios: si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra.
O sea que para que Israel fuese el pueblo de Dios y especial tesoro, tenía que obedecer el pacto, tenía que obedecer los mandamientos de Dios y obedecer la palabra de Dios. Si Israel no obedecía este pacto y las condiciones del mismo, no iba a ser especial tesoro. Vamos a ver, hermanos, que a los judíos, a Israel y a los judíos se les dio un tiempo de gracia. Para que podamos entender esto, hermanos, es importante conocer las 70 semanas. ¿Qué son las 70 semanas? ¿Cómo se empiezan a contar desde el año 457 a.C. con el decreto de Astarjerje? Y cómo esas 70 semanas llegan y culminan hasta el año 34 después de Cristo con el apedreamiento de Esteban. O sea que estas 70 semanas era un periodo profético para el pueblo de Dios. 70 semanas están destinadas para tu pueblo, le dice Dios a Daniel, o sea, para Israel. O sea, en las 70 semanas eran 490 años de gracia que iban a iniciar con la reconstrucción de Jerusalén en el año 457. O sea que el tiempo de gracia le llegó a los judíos hasta el año 34 como nación. Dios tenía un plan con Israel como nación en el Antiguo Testamento, y este plan era que Israel como nación fuese luz a las naciones. Pero es importante, hermanos, que el tiempo de gracia se les terminó a los judíos como nación en el año 34. Y vamos a ver algunos ejemplos bíblicos donde la Biblia presenta que los judíos, por rechazar al Mesías, Dios los rechazó. Y en el año 34 el evangelio pasó a los gentiles. En el año 34 después de Cristo fue el apedreamiento de Esteban. Pero quiero demostrar bíblicamente que los judíos como nación fueron rechazados por Cristo, porque ellos rechazaron la condición del pacto y se les terminó el tiempo de gracia como nación, 490 años que culminaron en el año 34 de nuestra era. Por ejemplo, noten cómo dijo Cristo en Mateo 23, versículo 37 al 38, dice, hablando cómo Israel iba a ser desechada como nación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisistes? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Noten qué interesante. Anteriormente Cristo, cuando entró en el templo, había dicho, mi casa será llamada casa de oración. Eso lo dijo cuando estaban traficando y vendiendo en el templo. Estaban los cambistas vendiendo y habían hecho del templo un lugar de comercio. Y Cristo entra y bota todas las mesas, las derriba todas las mesas de los cambistas, y Cristo dice, mi casa será llamada casa de oración. Pero ahora noten cómo Dios dice, vuestra casa os es dejada desierta, porque la gloria de Dios se apartó de la nación judía y del templo. El templo quedó vacío, sin la Shekinah, porque Cristo salió, y Cristo era la gloria de Dios, según San Juan 1:14. Dice aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque la nación judía iba a ser desechada. Noten cómo dice Mateo 21, versículo 38 al 41. Esta parábola es la parábola de los labradores malvados. Presenta cómo Israel, o sea, los judíos, rechazó el pacto y rechazaron al Mesías, el centro del pacto, y Dios y Cristo los rechazó como nación. Dice, mas los labradores, cuando vieron al Hijo, este es Cristo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Esto se cumplió cuando los judíos rechazaron a Cristo. Cuando venga, pues, el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, noten que ellos mismos se tiraron la maldición. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. Estos labradores se iban a ser los gentiles,
que le paguen el fruto de su tiempo. Ellos mismos con su propia boca se lanzaron la ruina, el castigo. Esto se cumplió, el castigo de la nación judía, en el año 70, cuando los romanos destruyeron al templo de Jerusalén y mataron a todos los judíos. Esto está registrado en la historia. Esta profecía se cumplió exactamente como los mismos judíos se la habían lanzado cuando dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Y noten lo que dice el versículo 43 de Mateo 21. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Noten que el tiempo de gracia iba a terminar para la nación judía como nación. Será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca fruto de él. Se refería a la nación gentil, se refería a las etnias, a las naciones que no eran judías. Otro ejemplo donde presenta cómo Dios rechazó a los judíos como nación: la maldición de la higuera. Esto lo encontramos en Marcos 11, versículo 12 al 14. La maldición de la higuera presenta también en esta parábola cómo Cristo rechazó a los judíos como nación, porque ellos rechazaron el pacto, rechazaron las condiciones. Por lo tanto, hermanos, Dios ya no tiene un pacto, ya no tiene un plan con Israel literal. Dios ya no tiene un pacto con una nación literal. Vamos a ver de que hoy Dios tiene un pacto con un Israel, pero ese Israel es un Israel espiritual que ha aceptado las promesas del pacto y que por la fe ha aceptado al Mesías. Marcos 11, 12 al 14 nos presenta cómo en esta parábola Cristo rechaza a la nación judía. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, hermanos, es símbolo de la nación judía. Nunca jamás, noten cómo dice, nunca jamás, porque como nación jamás será Israel el pueblo de Dios, aunque allí vamos a ver de que hay un remanente que va a aceptar al Mesías. Dios tiene un plan con personas individuales, con judíos individuales que van a aceptar el mensaje, pero ya nunca jamás con una nación. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Y dice Marcos 11, 21, o sea, el versículo 21, que esta higuera se secó de raíz. Cuando un árbol se seca de raíz, significa que no va a retoñar. Cuando se corta un árbol, hay probabilidad que el cepo o el tronco brote. Pero según esta parábola, la higuera se secó de raíz. ¿Entienden, hermanos, qué significa eso? Que ya nunca iba a nacer ni a dar fruto. Marcos 11, 21 dice: entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se secó. Terrible, hermanos, se secó. No fue cortada, se secó de raíz. El comentario bíblico adventista, hablando de la maldición de la higuera que representa a la nación judía, dice así: la frondosa higuera representaba a la nación judía y los otros árboles a las naciones gentiles. Cristo rechazó a los judíos como nación. Cristo rechazó a Israel como nación. Por lo tanto, hermanos, ya no podemos estar diciendo que Israel es el pueblo de Dios, porque ya no es el pueblo de Dios. Como nación ya Dios no tiene un plan con Israel. Ya como nación ya no tiene un pacto con los judíos, porque Dios la rechazó, porque es una nación impía. Es una nación que rechazó al Mesías. Noten cómo dice esta cita, Primeros Escritos, página 212, párrafo 3. Donde esta cita, hermanos, corrobora todo lo que estamos diciendo. Primeros Escritos, página 212, párrafo 3 dice: vi, dice la sierva del Señor, vi que Dios había abandonado a los judíos como nación. Escuchen, hermanos, como nación, pero que miembros individuales de entre ellos se han de convertir todavía
y ser capacitados para arrancar el velo de sus corazones y ver que las profecías relativas a ellos se ha cumplido, recibirán a Jesús como el Salvador del mundo, verán el gran pecado que cometió su nación al rechazarlo y crucificarlo. Hermanos, ya Dios abandonó a Israel como nación, pero Dios sigue teniendo un pacto con personas individuales. Si un judío acepta a Jesús como su Señor y Salvador, Dios lo reconoce como su hijo y como un verdadero judío. Porque vamos a ver de que un judío, para ser un verdadero judío, tiene que unirse a Cristo, que es el verdadero judío y la verdadera simiente de Abraham. Porque Isaac, el hijo de la promesa, era un tipo de Cristo, el hijo de la promesa. Interesante, hermano. Profundicemos un poco más. La simiente legítima de Abraham era Isaac, el hijo de la promesa, no Ismael. Recordemos de que dije al principio este tema, de que de Isaac descienden los israelitas, según la carne, y de Ismael los árabes y los palestinos. Es un pleito entre parientes por territorio que se están en esta guerra, hermanos. Es interesante. Pero esta historia, hermanos, tiene una aplicación espiritual y simbólica en la profecía bíblica, hermanos. Ahora, para saber qué es un verdadero judío, porque necesito, hermanos, que esto quede claro, necesito que nosotros entendamos quién es un verdadero judío para Dios. Recuerdan, hermanos, que cuando Jesús vio a Natanael, dijo: este es un verdadero israelita en que no hay engaño. Noten, un verdadero israelita. Eso está en San Juan capítulo 1. Si hay verdaderos israelitas, significa que hay falsos israelitas, hay falsos judíos. Pero necesitamos, hermanos, entender qué es un verdadero judío desde la perspectiva bíblica. Para saber quién es un verdadero judío, tenemos que saber quién es la simiente de Abraham. Literal, era Isaac, el hijo de la promesa. Pero Isaac es un tipo de quién. ¿Quién es la simiente de Abraham bíblicamente? Génesis 22, 18 dice así. Esta es la promesa que se le dio a Abraham. Dice, en tu simiente. Noten que la promesa era en tu simiente, o sea, en la simiente de Abraham. No era en Abraham, era en la simiente de Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Quién es la simiente de Abraham? Era Isaac, pero Isaac, ¿a quién simboliza? Gálatas 3:16 dice el apóstol Pablo: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a la simiente como que se hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea que la simiente de Abraham es Cristo. Isaac solamente era un tipo de Cristo. Por falta de tiempo, hermano, no podemos hablar acerca del sacrificio que iba a hacer Abraham con su hijo. Todos los elementos que se ven en esta historia, donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, es una tipología compacta y perfecta del sacrificio de Cristo. Así como Abraham dio a su hijo para ser sacrificado, el Padre da a su único hijo para ser sacrificado. Hay una tipología perfecta en esta historia. Pero es interesante que aquí Pablo dice que la simiente de Abraham es Cristo. O sea que todas las naciones de la tierra, no solamente los judíos, no solamente Israel, todas las naciones de la tierra iban a ser benditas en la simiente de Abraham, que es Cristo. O sea que sin Cristo no hay salvación. Un judío, para que sea salvo, tiene que creer en Cristo. Si un judío, solamente por tener sangre de Abraham en la vena y por pertenecer a una nación allá en el Medio Oriente, un judío no es judío, según el contexto bíblico. Porque para yo ser un verdadero judío, tengo que unirme a la simiente de Abraham, que es Cristo, el verdadero judío. Porque Jesús le dijo a la samaritana: la salvación viene de los judíos,
porque el Mesías iba a nacer de un linaje santo de Israel. Cristo iba a nacer de un remanente santo de Israel. Y por eso Cristo dijo, la salvación viene de los judíos. Por tanto, si un judío que está en Palestina o que está allá en Israel, ya sea árabe, palestino, judío, cualquier nación, si quiere ser salvo, tiene que unirse a Cristo y tiene que creer en Cristo, porque Cristo es la simiente de Abraham. O sea que la simiente de Abraham no son los palestinos, no son los judíos, no es nadie. La simiente de Abraham es Cristo, el verdadero judío. Y si yo quiero ser un judío, si yo quiero ser un verdadero judío, un verdadero israelita, tengo que unirme a la simiente de Abraham, que es Cristo. Porque noten como dice el apóstol Pedro, Hechos 4:12. Ustedes conocen esta cita, hermanos. Noten como dice Hechos 4:12, una cita muy famosa que la conocemos hasta de memoria. Dice así, noten, Hechos 4:12 dice, y en ninguno otro hay salvación. O sea que un judío, para que se salve, tiene que creer en Cristo. Y un gentil, para que se salve, tiene que también creer en Cristo, porque sin Cristo no hay salvación. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Porque el único que puede salvarnos, tanto a judíos como gentiles, es Cristo Jesús, la simiente de Abraham. O sea que en Cristo Jesús no hay judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libres. Esto lo dice Pablo en Gálatas 3:28 al 29. Noten que Cristo es la simiente de Abraham. Literalmente era Isaac, pero la tipología simboliza a Cristo. Pero ¿quién más es la simiente de Abraham? O sea, noten que Israel desciende de Abraham, según la carne, pero hay un trasfondo espiritual. Para yo ser un verdadero judío, ¿qué tengo que hacer? Unirme a Cristo. Noten cómo dice Pablo, Gálatas 3:28 al 29, dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hermanos, ¿quién es un judío? Aquel que se une a Cristo. Si sos de Cristo, ciertamente sos linaje de Abraham. O sea, si somos linaje de Abraham, somos judíos. ¿Estamos de acuerdo, hermano? O sea, cuando alguien dice, hermano, hay que orar por el pueblo de Dios, que es Israel, eso es hasta blasfemia decir eso, hermano. Israel como nación es una nación impía. Los árabes como nación son una nación impía. Si un árabe y un judío se convierten a Cristo, ahora sí Dios los acepta como su pueblo. Pero como nación son naciones impías. Así que si usted conoce a algún hermano que ande diciendo, oremos por Israel, la nación de Dios, oremos por Israel, el pueblo de Dios, es una gran blasfemia. El Espíritu por sí dice que es una nación impía. Los judíos son una nación impía, Israel es una nación impía, porque Dios reconoce como judíos a aquellos que se unen a Cristo, la simiente de Abraham, porque el centro de las profecías es Cristo, no por tener sangre de Abraham en las venas, o por pertenecer a una nación. Noten cómo dice Pablo, por eso es que los judíos ortodoxos, no aceptan las epístolas de Pablo, porque las epístolas de Pablo son una cachetada para ellos, hermano. Pero vamos a ver que lo que dice Pablo no es una idea nueva que se inventó. El judío Pablo no está inventándose nada nuevo. Vamos a ver de que todo lo que dice Pablo en sus cartas ya lo decía Dios en el Antiguo Testamento a través de Moisés. Romanos 2:28 al 29 dice, pues no es judío, noten, no es judío el que lo es exteriormente. O sea, Pablo está diciendo, no es judío el que vive allá en Israel. No es judío el que tiene sangre de Abraham en las venas. Ese no es judío. No es judío el que se ha circuncidado en el prepucio, externamente en la carne. Ese no es judío. Dice, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Noten qué interesante. ¿Quién es un verdadero judío?
es aquel que se ha circuncidado el prepucio del corazón y se ha unido al pacto por la fe en el Mesías, y que por la fe en el Mesías ahora somos hijos de la familia de Dios y formamos parte del Israel de Dios, el Israel que Dios lo acepta como su pueblo. Noten cómo dice el apóstol Pablo en Romanos 9, versículos 5 al 7. Romanos capítulo 9, versículos 5 al 7 dice, y noten, hermanos, hay muchas citas. Aquí estoy dándoles solamente algunos ejemplos, pero hay muchísimas citas, hermanos. Dice, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, porque Cristo vino de un linaje santo de Israel, de los patriarcas y los profetas, de los cuales según la carne, noten, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos, noten, esta cita me gusta, hermanos, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac será llamada ¿qué? La descendencia. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo no es simplemente por pertenecer a una nación o por ser hijos de Abraham literal según la sangre, sino que es según la promesa, o sea, según la promesa que en la simiente de Abraham, que es Cristo, iba a ser bendito a todas las familias de la tierra. ¿Están conmigo, hermano? Y Pablo dice claramente, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Ahora, mis hermanos, esto que está presentando Pablo en sus cartas, de que para Dios un judío es aquel que se ha unido a Cristo y que ha abrazado el pacto, la ley de Dios, esta enseñanza no es nueva del apóstol Pablo. Ya Moisés la había dicho en la Torá. Digo esto, hermanos, porque muchos protestantes dicen de que esto es predicar la teoría del reemplazo. Pero esto que estamos presentando, hermanos, no es ningún reemplazo, porque Dios aún esto lo había dicho en el Antiguo Testamento. Y todo judío lo tenía que haber conocido perfectamente bien esto. ¿Qué significaba la circuncisión? ¿Cuál era el símbolo de ser circuncidado? Noten cómo dice Deuteronomio 30, versículos 6 al 8. Pablo conocía bien estos textos de la Torá. Noten que aquí Pablo es claro al tomar pasajes de la Torá. Y dice así, circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. O sea que el verdadero judío es aquel que se ha circuncidado el corazón, que ama a Dios de todo corazón, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios estas maldiciones sobre tus enemigos. Y hay quienes dicen así, no podemos decir de que Israel ya no es el pueblo de Dios, porque Dios había dicho a Abraham, los que te maldijeren serán maldecidos y los que te bendijeren serán bendecidos. Hermano, esa era condicional, esa promesa y esa bendición, mientras Israel se mantenía fiel al pacto, porque ahí estaban en Deuteronomio 28 las bendiciones y las maldiciones. Hay que tener bien esto, hermano. Aquí dice, y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos. Pero ¿por qué? Cuando Israel se mantuviera fiel al pacto y hubiese circuncidado su corazón, dice, y sobre tus aborrecedores que te persiguieron, y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. O sea que un verdadero judío que está circuncidado en el corazón es aquel que obedece el pacto, es aquel que obedece los mandamientos de Dios. Y cuando Israel se mantenía fiel a los mandamientos, nadie podía perseguirlo y nadie podía maldecirlo. La maldición le llegaba automáticamente a Israel cuando se apartaba del pacto y de la obediencia a la ley de Dios. Y es lo mismo para nosotros como iglesia hoy, hermanos, el Israel espiritual. Si nosotros decimos somos el verdadero pueblo de Dios, somos la iglesia de Dios, somos el Israel espiritual, pero si no obedecemos la ley de Dios, vamos a ser ¿qué? Cortados del olivo. Y vamos a ver lo que dice Pablo en Romanos capítulo 11. Noten cómo dice Jeremías 4, versículo 4. Se presenta la misma idea de que para Dios un verdadero judío es aquel que se ha circuncidado en el corazón
Jeremías 4:4 dice: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Pero noten que Jeremías dice también que hay que circuncidarlo del corazón para ser un verdadero judío. Noten lo que le dijo Esteban a los fariseos hipócritas, porque los fariseos se jactaban de ser hijos de Abraham, simplemente por estar circuncidados en el prepucio, en la carne. Pero noten cómo les dijo Esteban en la cara a estos fariseos hipócritas. Hechos 7, 51 al 53. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, o sea que eran impíos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Aquí está la parábola de los labradores malvados, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Dice el versículo siguiente que esto los enojó y lo que hicieron es matar a pedrada al diácono Esteban, porque Esteban les dijo incircuncisos de corazón, porque un judío, si no está circuncidado en el corazón, Dios no lo reconoce como un verdadero judío. Al contrario, saben, hermano, el apóstol Pablo fue uno de los apóstoles que más atacó esta enseñanza errónea. Lo mismo que creen hoy los protestantes es lo que creían los judíos, que por ser descendientes de Abraham, según la carne, y por pertenecer a una nación, eran el pueblo de Dios. Pablo sabía perfectamente bien eso, que eso no valía para nada. Y noten cómo le llama Pablo a los judaizantes que se jactaban de ser pueblo de Dios y ser hijos de Abraham. Filipenses capítulo 3, versículo 2 al 3. Guardaos de los perros, noten cómo le dice perro. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, o sea, de los que se circuncidaban en el prepucio, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en la carne, o sea que hay un Israel espiritual. El verdadero Israel es el Israel espiritual y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ahora, noten cómo el apóstol Pablo le llamó a los Gálatas. A los Gálatas eran gentiles. Y noten que el apóstol Pablo en esta cita les dice que son el Israel de Dios. Gálatas 6:16 dice: y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. O sea, ¿quién es el Israel de Dios? Los que se unen a Cristo. Antes lo había dicho en Gálatas 3, 28 al 29. Aquí le llama a los Gálatas el Israel de Dios. Ahora, ¿quién es el verdadero Israel, hermanos? ¿Los que están allá en Palestina? ¿Los que están allá en Israel? No. El verdadero Israel es aquel que se ha unido a Cristo y ha aceptado por la fe las promesas del pacto. Interesante cómo Pablo le llama aquí a los judaizantes, le llama perros, malos obreros. O sea que un judío sin Cristo es un perro, igualmente como un cristiano que se diga que es cristiano, pero si está sin Cristo también es un perro y un mal obrero, porque no podemos ser antisemitas. Lo que se aplica para un judío se aplica para nosotros también, hermanos, porque recordemos de que Pablo dice que de ambos pueblos hizo uno, judíos y gentiles. Un judío sin Cristo es un perro, y un cristiano que se diga que es cristiano, pero está sin Cristo, también es un perro. Es interesante, hermanos, cómo el apóstol Pablo presenta qué significa ser un judío y estar circuncidado. 1 Corintios 7:19 dice: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué significa ser judío? Guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué significa estar circuncidado?
guardar los mandamientos de Dios. Si no guardamos los mandamientos de Dios, mire lo que le llama Juan a esta clase de judíos. Apocalipsis 2:9 le llama sinagoga de Satanás. Apocalipsis 2:9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Por eso, hermanos adventistas que van a escuchar esta presentación, si usted dice, oremos por el pueblo de Dios que es Israel, está blasfemando, porque esos no son judíos desde la perspectiva bíblica. Son judíos según la carne, pero Dios a quienes reconoce como su pueblo, como Israel, ¿a quiénes? A los que se unen a Cristo, el verdadero judío. Porque aquí dice Juan, la blasfemia de los que dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. O sea, hijos del diablo. Y de paso, noten cómo Cristo le dijo a los fariseos que se jactaban de ser judíos, pero rechazaron a Cristo. Juan 8:44 es una cita muy fuerte, pero necesito, hermanos, que la leamos. Juan 8:44 dice nuestro Señor. Inclusive, hermano, en el capítulo 8 de Juan, ustedes pueden leer todo el contexto. Aquí los judíos, los fariseos, estaban discutiendo con Cristo. Y los judíos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros no somos hijos de fornicación. Dando a entender que Cristo sí era hijo de fornicación. Y noten, los judíos decían, nosotros somos hijos de Dios, hijos de Abraham. En este capítulo, menospreciando a Cristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y noten Cristo como les dice a los fariseos. Juan 8:44 dice así: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Noten, o sea, un judío sin Cristo es un hijo del diablo, es un perro y es una sinagoga de Satanás. Apliquémoslo a la iglesia. Un cristiano sin Cristo es un hijo del diablo, un perro y una sinagoga de Satanás. No le ha amanecido. Porque el centro de las profecías es Cristo. Para yo salvarme, para que un judío se salve y para que un gentil se salve, tiene que unirse a Cristo, el verdadero judío. Ahora, hermanos, hagamos un bosquejo general del olivo de Romanos capítulo 11. Hermanos, capítulo 11 de Romanos se ha malinterpretado y se ha usado por protestantes para sostener de que Dios sigue teniendo un plan con Israel, según la carne, y que Israel será restaurado y que Dios les va a dar oportunidad a los judíos para que todos se salven, sin excepción. Los protestantes usan este capítulo de Romanos, hermanos, pero este capítulo tiene su contexto. El olivo, somos injertados, dice el apóstol Pablo que nosotros, los gentiles, somos injertados en el olivo. El olivo es Israel y nosotros somos las ramas injertadas, los gentiles. Pero Pablo, ¿de quiénes son los que está hablando cuando dice Israel será salvo? Noten cómo dice Romanos 11, versículo 5, dice: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente. O sea que Dios no ha desechado a su pueblo como individuo. ¿Me doy a explicar, hermano? O sea que Dios tiene israelitas, un remanente en Israel. Recordemos de que como nación fueron desechados. Así que este capítulo de Romanos 11 debemos de entenderlo en este contexto. Dios como nación ya no tiene un pacto con Israel como nación, pero sí como individuo. En Israel hay un remanente que ha aceptado al Mesías. Ahora, noten lo que dice ahora Pablo en Romanos 11, 25 al 26. ¿Por qué no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio? Para que no seas arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, noten en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles,
Y luego todo Israel será salvo. Oh, todo Israel será salvo. Entonces, ¿qué pasó con lo que hemos estudiado? Si todos se van a salvar, entonces ¿para qué la sangre de Cristo? ¿Para qué la muerte de Cristo si todos se van a salvar? Esto suena más que todo a universalismo. Todos se van a salvar. Dios los va a salvar a la fuerza, sin que ellos quieran. Pero noten, la cita debe de interpretarse en su contexto. Por eso siempre lo he dicho, hermano, es peligroso hacer doctrina con un texto bíblico. Tenemos que analizar el contexto, tanto menor y mayor. Dice Pablo que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. La clave es esta palabra, como está escrito. El apóstol Pablo está haciendo referencia a algo del Antiguo Testamento. Dice, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Hermanos, ¿cuándo va a llegar la plenitud de los gentiles? Les voy a explicar qué significa eso, hermano. Esta cita debe de entenderse en armonía con la predicación del Evangelio, con la predicación del fuerte pregón de Apocalipsis 18. ¿Cuál es la plenitud de los gentiles? Cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo, a todas las naciones, el Evangelio les va a llegar al final a muchos judíos. Eso significa la plenitud de los gentiles. Después de que la predicación sea predicada en todo el mundo, a todas las naciones, a todas las etnias, después les va a llegar la salvación a los judíos. Pero dice Pablo, todo Israel será salvo. Todo. O sea, ¿qué significa todo? Recordemos de que Pablo está diciendo como está escrito. Esta referencia Pablo la toma de Isaías 59, versículos 20 al 21. Y vamos a ver de que todo Israel será salvo, pero los que se arrepientan de sus pecados y vuelvan al Mesías. En ese contexto Pablo está hablando. No está diciendo Pablo que una nación entera se va a salvar, sin excepción, porque el contexto del cual Pablo está diciendo, como está escrito, viene de Isaías 59, versículos 20 al 21. Dice, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad. ¿Quiénes serán salvos? ¿Cuáles judíos serán salvos? Los que se volvieron de la iniquidad. En Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos. ¿Pero con quiénes ellos? Con los que se volvieran al Mesías. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que esté sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice Jehová, desde ahora y para siempre. La plenitud de los gentiles significa que al final, después de que el Evangelio sea predicado en todo el mundo, se les va a dar una oportunidad a los judíos cuando se les llegue el Evangelio, y muchos judíos van a aceptar el Evangelio, porque sin Cristo no hay salvación. Y al final, por eso es que los judíos que van a conocer el Evangelio al final, antes de que cierre la puerta de la gracia, también son incluidos en los obreros de la hora undécima. Noten esta poderosa cita que está en el libro de Hechos de los Apóstoles, página 306, párrafo 1, dice, esta cita deja bien claro qué significa todo Israel será salvo, pero ¿qué clase de Israel? El que se vuelva al Mesías y cree en el Mesías y en el Evangelio. Dice así, en la proclamación final del Evangelio, noten, al final, por eso es que dice, cuando llegue la plenitud de los gentiles, o sea, cuando se predique en todo el mundo el Evangelio a las naciones, les va a llegar el Evangelio a muchos judíos. En la proclamación final del Evangelio, cuando una obra especial deberá hacerse en favor de las clases descuidadas hasta entonces, Dios espera que sus mensajeros manifiesten particular interés en el pueblo judío, que se halla en todas partes de la tierra. Cuando las escrituras del Antiguo Testamento se combinen con el Nuevo para explicar el eterno propósito de Jehová, eso será para muchos judíos como la aurora de una creación. La resurrección del alma, cuando vean a Cristo en la dispensación evangélica, pintado en las páginas de las escrituras del Antiguo Testamento.
Y noten cómo dice, y reciban cuán claramente explica el Nuevo Testamento al Antiguo. Sus facultades adormecidas se despertarán y reconocerán a Cristo como el Salvador del mundo. Muchos recibirán por la fe a Cristo como su Redentor. O sea, ¿cuáles judíos se van a salvar? Los que se vuelvan de su impiedad. En ellos se cumplirán las palabras. A todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Porque los judíos que se van a salvar es el remanente que hay en Israel y que al final van a aceptar a Cristo como su Salvador y van a creer en el Evangelio, porque los judíos también van a creer en el Evangelio. Porque vemos una historia tipológica en el libro de Hechos de los Apóstoles. Noten que la nación judía dijeron a una voz: crucifíquenle al Mesías. Pero cuando los discípulos predicaron en el día del Pentecostés, dice que muchos judíos se convirtieron. Y muchos sacerdotes que antes habían rechazado al Mesías y que habían estado en el tumulto gritando: crucifiquen al Mesías y den ir a Barrabás. Ahora, con la predicación del Evangelio, en el libro de Hechos de los Apóstoles dice que muchos sacerdotes creyeron en el Evangelio, muchos judíos. Así será al final, cuando llegue la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Pero ¿qué israelita? Los que se vuelvan de la impiedad, porque la historia se repite. Muchos judíos van a aceptar el Evangelio hasta el final de la historia. Dios va a tener misericordia de ellos, porque también ellos necesitan la salvación, que solamente es a través de Cristo, hermanos. Entonces, hermanos, es claro que un judío verdaderamente es aquel que se ha unido a Cristo por la fe. Ese es el verdadero judío que Dios ha reconocido en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, porque sin Cristo no hay salvación, porque Cristo es la simiente de Abraham. Y sin la simiente de Abraham no podemos ser verdaderos israelitas y verdaderos judíos. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta información les haya servido para que podamos tener claros los conceptos, que Israel, ya como nación, no es su pueblo, aunque Dios tiene un trato con individuos y personas, así como lo tiene con nosotros, hermanos. Si nosotros rechazamos al Mesías, también vamos a ser rechazados, porque Dios sigue cumpliendo su propósito, hermanos, porque sin Jesús no hay salvación. Así que, hermanos, Dios les bendiga, que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Vamos a orar para que Dios nos ayude, hermanos, para que también podamos ser verdaderos judíos espirituales, y es únicamente a través de Cristo Jesús. Vengamos de rodillas, hermanos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este estudio, Señor. Nos hemos dado cuenta de que ser un verdadero judío es aceptarte a ti, Señor, y creer en el Evangelio. Porque solamente creyendo en Cristo Jesús, el creer, el que nos hace ser verdaderos israelitas, así como lo era Natanael. Gracias, Padre, por tu promesa. Gracias por este estudio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, Dios me los bendiga.